regular el pH, el potencial de hidrogeniones. Llevar desechos, regular la temperatura, ¿sí? Regular el pH, que significa potencial de hidrogeniones. O sea, el pH es que todos los líquidos que tenemos en el cuerpo van a ser ácidos o alcalinos. Entonces, lo que intenta regular es mantener un pH dentro de las características de neutro, 7.4. ¿Sí? Todo lo que, acá tenemos pH 7.4, tenemos un pH neutro. Todo lo que sea para arriba, ¿sí?, va a ser alcalino, y todo lo que sea para abajo va a ser ácido. Para que te acuerdes de esto, acordate de la 7up. Claro, 7 up arriba. La 7up, ¿es ácida o alcalina? Alcalina. 7up es alcalina. Entonces 7 arriba significa que es alcalina. El nombre de la gaseosa te lo está diciendo alcalina. Por eso antes te lo daban cuando tenías diarrea. Viste que te daban 7up para hidratarte, ¿sí?, para alcalinizar el cuerpo. Entonces, lo que va a intentar la sangre es mantener un pH regulado de todos los líquidos del cuerpo. ¿Sí? Ok. Bien. Qué lindo que nos ganamos antes. Por favor. Bien. Vamos ahora con el corazón como título. Esta bomba, el corazón. Un motorcito. Exactamente. Que tiene la forma y el tamaño de un puño cerrado, va a estar constituido por 3 membranas. El pericardio, que es la membrana externa, y la que se encuentra en contacto con el mediastino, con las estructuras del mediastino. Membrana externa y se puede observar. En contacto con las estructuras del mediastino. El miocardio, que es el músculo propio del corazón. Y el endocardio, que a su vez, que es el contacto, que es el tejido que va a estar en contacto con la sangre. Estamos hablando del interno ya, ¿no? Que va a estar en contacto con la sangre y que se va a dividir en dos. Una porción parietal
y una porción visceral. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, para que les quede más en claro a ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son los tejidos que constituyen el corazón? ¿Sí? El pericardio, el miocardio y el endocardio. Punto. Lo otro, déjenme. Y porque yo trato de ir abreviando, chicos, ¿para qué quieren tanto? Yo no sé, doctor. Después entonces vamos a final así. ¿Eh? O sea, lo que ustedes tienen que saber es que el pericardio es la capa externa que va, es lo que dijimos recién, que recubre el corazón y que está en contacto con la estructura de mediastino. Punto. El miocardio, que es el músculo propio del corazón, ¿sí? Que va a tener características que ya la vamos a ver, y el endocardio, que es el tejido que está en contacto con la sangre. Punto. O sea, no más. Bien, una vez que tenemos en claro eso, lo dibujamos al corazón. Vamos a ponerle nombres a la estructura, un poco el mismo gráfico al centro, le vamos a ir poniendo cosas. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, el corazón está constituido por 4 cavidades que van a estar separadas por un tabique interauricular y un interventricular. ¿Por qué? Por un tabique interauricular y interventricular. Este, chicos, un tabique que va a estar separando las aurículas, ¿sí?, de los ventrículos, y un tabique que va a estar separando los ventrículos. Interventricular. ¿Sí? Los ventrículos se van a comunicar con las aurículas a través de válvulas. Tenemos, lo dibujo hacia las válvulas. Tenemos la válvula aurículo-ventricular derecha, que se denomina tricúspide. Y la válvula aurículo-ventricular izquierda, que es bicúspide o mitral. Para recordar, ¿sí?, volvemos a la misma lengotecnia que le habíamos dicho, no me acuerdo en qué parte. La derecha, ¿sí?, es la que hablábamos de un gobierno democrático, de derecha, ¿sí? Por ende tiene los 3 poderes. ¿Tá? Entonces, siempre en la derecha la válvula es tricúspide. ¿Tá? Para que te acuerdes, ¿sí? Lo de la izquierda va a ser la bicúspide o la mitral, porque siempre se presta a confusión eso. Entonces, para que no se te confunda, o sea que derecha, ¿qué dijo el profe? El gobierno de derecha, tricúspide es la derecha. Ahí está.
Claro, hablamos política, me parece ahí. Perfecto. Aparte ustedes dan política. También va a tener válvulas sigmoides. Sigmoides. Es decir, las venas cavas, ¿sí?, que van a llegar a la aurícula derecha van a tener válvulas sigmoideas. ¿Sí? Válvulas sigmoideas. Luego tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo del cual sale la aorta. El ventrículo izquierdo del cual sale la aorta va a tener su válvula aórtica. Luego tenemos en la aurícula izquierda las venas pulmonares, vamos a tener las válvulas pulmonares. Las venas pulmonares van a tener válvulas pulmonares. Las venas van a tener válvulas pulmonares, porque es la que está viniendo del pulmón, ¿sí? Igual que la arteria que va al pulmón va a tener válvulas pulmonares también. La otra que sale por la aorta, tenemos válvula aórtica, ¿sí? Para que no se preste a confusión, ¿sí?, todas las válvulas, a excepción de las dos principales que van a comunicar las aurículas con los ventrículos y que llevan nombres propios, que es la tricúspide y la bicúspide, todas las demás válvulas son válvulas sigmoides. ¿Estamos bien? Es decir, las venas cavas, válvulas sigmoideas, la arteria, válvulas sigmoideas, las venas, válvulas sigmoideas. Todos son válvulas sigmoideas, ¿tá? Porque todas tienen la misma característica anatómica, ¿sí? Es como, pero así te dicen, como un nido de golondrina. Por eso se le dice sigmoide. Sigmoide. ¿Estamos bien? Ya. ¿Entendimos las características principales del corazón? Perfecto. Ahí va. Después. Este ya lo dimos, no, espera. El miocardio como título, miocardio. Va a tener propiedades fisiológicas como cualquier músculo. Hablando de las propiedades, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos tejido muscular? Tenía sus propiedades, ¿sí? El músculo cardíaco también tiene propiedades.
Número 1, automatismo. 2, excitabilidad. Excitabilidad. Conductibilidad. Es la otra. Tono cardíaco. Y contractibilidad. ¿Ya dije contractibilidad? No, contractibilidad. Vamos con la primera. Es automatismo. Es la característica principal que tiene el músculo cardíaco de generar su propio impulso nervioso. De generar su propio impulso nervioso. Igual necesita el cerebro para funcionar. No. Por eso esa es la característica que tiene. No necesita el cerebro. No, él genera su propio. O sea, tiene dos sistemas de comunicación. ¿Sí? Tiene un sistema propio de generador de impulsos eléctricos, es decir, se genera su propio impulso, y después tiene fibras nerviosas que vienen del cerebro también. O sea, tienen los dos sistemas. Pero si por alguna razón, es lo que hablábamos la vez pasada, tenés un golpe y te rompes el cuello, ¿sí? El corazón va a seguir latiendo porque tiene Impulso nervioso. tiene su propio impulso nervioso, tiene automatismo. Es más, vos lo sacás al corazón, lo desconectás todo del cuerpo, lo sacás afuera del cuerpo y el corazón sigue latiendo. O sea, sigue generando su propio impulso. ¿Sí? Y bueno, después vamos a ver cómo es el automatismo más en fin. Pero hasta ahí van, ¿no? Eso es automatismo. Es lo último que cuando muere todo el cuerpo, el que sigue intentando vivir, ¿sí? Es el corazón. Es el último órgano que se detiene. Cuando murió el cerebro, cuando el hígado falló, cuando los riñones fallaron, el corazón ahí sí estaba. ¿Sí? A ver si no me cagaran. No hay uno de más. Dos nombres iguales. Y acá me cagaron, ¿eh? ¿Eh? No pueden ser tan suertudos. Y tiene al lado de Mesa Rustich puso Santiago Emanuel. Ese sería el número 26. Y son 25 nomás, y no entró nadie. ¿Eh? No, Shinki es una misma persona, Santiago Manuel. Mesa Rusinski Santiago Emanuel. Sí, es una persona. Son como dos personas en una. Ah, 25 Mesa Rusinski. ¿Pero quién es Mesa Rusinski? Ah, cabezón vos. ¿Y quién es mi vecino? Él ya tiene que probar la materia.
reaccionan ante un estímulo. ¿Sí? Como los tejidos musculares esqueléticos. ¿Cuál era la otra? Conductividad. La conductividad es que el propio corazón, ¿sí?, no solamente genera su propio impulso, sino que también tiene su propia red de distribución del impulso. No, me pide que lo repita que ya me olvidé. No. Tiene su propia red Tiene su de propia distribución. De impulso. La otra es tono cardíaco. El tono muscular cardíaco, se refiere a esto, es precisamente al tiene tono muscular, ¿no? O sea, el tono muscular es la capacidad de mantener la contractibilidad del músculo. Eso es tono. Sin llegar a la fatiga muscular. La diferencia se las marco ahora. Por ejemplo, dentro del tono, para que les queden claros, dentro del tono muscular, en un músculo estriado esquelético, un músculo del brazo, ¿sí?, vos tenés, ¿sí?, un hipertono, un eutono, que es un tono normal, ¿sí?, y un hipotono. ¿Tá? El tono muscular puede subir, quedarse normal o bajar. Si vos no haces actividad física de un tono normal, ¿sí?, va a ir a un hipotono. ¿Tá? Tenés músculos hipotónicos, ¿sí? Entonces tu postura ya empieza a cambiar. Si vos vas a un gimnasio, ¿sí?, vas a levantar el tono muscular, entonces vas a tener un hipertono muscular, ¿sí? O sea, tus músculos van a estar fuertes. Dentro del hipertono muscular entraría la contractura muscular. ¿Tá? Y si entra la contractura, entra la fatiga muscular. Y si entra la fatiga muscular, entra el fallo muscular. ¿Entienden de dónde viene el tono, el concepto de tono? Bien. El corazón tiene un tono muscular cardíaco, es decir, que puede mantener su actividad normal sin entrar en contractura o en fallo muscular. Imagínate que late desde que está dentro de la panza hasta que te morís. Imagínate si entra en fallo muscular, paro cardíaco a cada rato. O sea, es un músculo que no entra en fatiga nunca, a diferencia del otro, ¿sí? El músculo estriado, el del brazo, vos vas al gimnasio y empezás a levantar pesas, entra en fatiga y llega un momento que ya no podés levantar más. El cardíaco, vos salís a correr, es un músculo que empieza a bombear sangre, que es como estar levantando pesas, pero no entra en fatiga y se recupera rápidamente de nuevo. ¿Y los lisos? Los lisos ocuparía la parte de todo lo que es las vísceras, ¿sí? También tienen un tono muscular y también tienen una contracción, como los intestinos, ¿sí? Los intestinos tienen un tono muscular, ¿sí?, y tienen un movimiento que se denomina peristaltismo, ¿sí?, que es como ir como ordeñando para que vaya corriendo la materia fecal, ¿sí? Entonces los intestinos van haciendo ese movimiento. Profe, ¿el estómago tiene El estómago también tiene músculo liso. sería automatismo? ¿Cómo? ¿Automatismo? Porque No. no hace movimiento para mover el cubo gástrico.
Sí, pero no es automatismo, responde a un sistema simpático y parasimpático. Y cuando veamos el sistema nervioso lo vamos a ver ahí. ¿Sí? O sea, si vos andás, por ejemplo, muy estresado, porque andás muy nervioso, porque tenés que pagar un montón de cuentas, el estómago va a secretar el ácido gástrico, ¿sí? Ácido clorhídrico, ácido gástrico. Y si continúas nervioso, ese mismo ácido empieza a corroer las paredes del estómago. Y si corroe las paredes del estómago, empezás con una gastritis. Y si sigue la gastritis, termina en una úlcera. Y si sigue la úlcera, termina en una úlcera perforada. Ahí, claro, ahí ya el ácido clorhídrico es tan potente que si vos pones una gota sobre el celular, lo perfora. O sea, quema todo, es así de potente. Precisas un ácido potente para que las piezas que entran de comida las pueda ir separando, ¿sí? En alimentos más pequeños, que lo pueda ir disociando para que lo que sigue después, que la porción del intestino delgado, lo pueda ir absorbiendo. En el intestino delgado, en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, es donde se absorben los aminoácidos, las proteínas, los azúcares, ¿no? El estómago simplemente lo procesa, ¿sí? Lo divide. ¿Estamos ahí? Es algo que te quería explicar. O sea, lo regula el sistema nervioso. Lo mismo es con el intestino. Asimismo, no solamente lo regula el sistema nervioso, sino que lo regula el sistema emocional, que es un sistema dentro del cerebro que ya no vamos a ver, que se ubica en otra parte, ¿sí? Es decir, si vos andás deprimido, ¿sí? En un estado depresivo, ¿sí? Todos los intestinos, por ejemplo, todo se vuelve más lento, ¿sí? Si vos andás eufórico, nervioso, ¿sí? Lo que empieza a disfuncionar, por ejemplo, otro es el intestino y vas a tener un colon irritable. Es decir, colon irritable es que andás tan nervioso que comes algo y te agarra cagadera y te vas por los caños a la mañana y después al otro día estás hasta carísimo que no cagás con nada de lo que te estés tomando. Y pasan 2, 3, 4 días recontra trancado y después al quinto día vas corriendo porque te cagás, te vas en diarrea de nuevo. Bueno, eso se llama colon irritable. Antes se creía que era por la alimentación, pero no, nada que ver, o sea, responde más a una parte que es más emocional y tiene que ver con el sistema nervioso. ¿Sí? Eso lo regula el sistema nervioso. No es como el corazón, es el único, el automatismo. Y la contractibilidad es la capacidad, la palabra lo dice, de contraerse, es decir, de poder cambiar la longitud de las fibras musculares. ¿Qué es esta comida? No, estoy armado. Ansioso. Quiero ir al baño. Tengo, ¿cómo se llama? Bien. ¿Estamos en hora o no? Sí, profe. ¿Estamos en hora? Por eso no, ¿no? 8:10. Ya la clase que viene nos queda muy poco ver cardíaco, o sea que la clase que viene terminamos cardíaco, ¿sí? Y comenzamos con otro tema que yo ya voy a ver que
sorpresa. Ah, Escúchenme. ¿Qué es lo importante del sistema circulatorio? Las diferentes partes, es lo que estoy hablando ahora, las diferentes partes del corazón, las propiedades del músculo, circulación mayor y circulación menor, ¿sí? Y el sistema cardiovector, que nos queda ver la clase que viene, que es el sistema de automatismo, y el funcionamiento del corazón, en sí cómo funciona. Esto es a nivel sistémico, pero tenemos que ver cómo ingresa. ¿Vieron cómo ingresaba el aire en el pulmón? Bueno, ahí tenemos que ver cómo ingresa la sangre y es un juego de presiones de mayor a menor y todo eso. ¿Ah? Eso es lo que nos queda para la clase que viene. Así que lo terminamos la clase que viene.